Hola, la voz es el resultado último. ¿Y por qué hablo del resultado último? Vamos a observar la voz en todo un engranaje, comunicación y específicamente comunicación oral. La voz, el material auditivo de la comunicación oral. Muy buenos días, buenas noches, depende de la hora en que estés viendo este video. Bienvenido, bienvenida a otra cita aquí en el consultorio de la voz. Vamos a comprender aún más la voz porque lo que mejor se comprende, mejor se usa. Para ello vamos a utilizar una metodología que ha clasificado la comunicación oral, la metodología de la firma consultora Elocuenten, de la cual soy parte de los fundadores y de la cual soy socia consultora. Y utilizo esta metodología porque no ha sido una metodología caprichosa, es producto de investigaciones que venimos haciendo desde el año 94, de investigaciones con un grupo interdisciplinario, en donde están fonoaudiólogos, están actores, están periodistas y comunicadores sociales, sociólogos, antropólogos, psicólogos, para clasificar de la mejor manera la comunicación oral. Partimos de tres corrientes: la estrategia, especialmente basada en el periodismo; la fisiología, muy basado en los conocimientos de la fonoaudiología; y la parte escénica, gracias a las artes del teatro. Entonces, esta comunicación oral la clasificamos en un trípode. Ojo, toda clasificación es arbitraria, no es la verdad única. Cada clasificación es una manera de entender la realidad. Y la clasificación que vamos a hacer diferencia más no divide. Esta clasificación que ustedes van a ver, yo acostumbro decir que el público se la come como un arroz cocinado, pero para efectos de estudio, para efectos de comprenderla, la vamos a separar el agua del arroz, de la sal. Entonces, vamos con cada uno de estos elementos. Y como ustedes ven, el primer elemento de ese trípode sobre el cual se sostiene la comunicación oral, es la interacción entre el texto, lo que digo, el contexto, lo que rodea a lo que digo, las circunstancias, hechos, horas del día, ambiente en el que estoy, recinto, y el subtexto. Y en este punto que es el menos comprendido. ¿Por qué? Porque es un punto que ante todo viene del teatro, y el teatro no es dominio de todo el mundo. Siempre se habla mucho de la noticia y su contexto. Por ejemplo, en el periodismo les dicen contextualízate. Entonces, ese texto tiene variaciones de acuerdo con el contexto. La forma como se consideraba la feminidad en la época de nuestras abuelas ha variado a la forma como se considera, por ejemplo, la feminidad ahora. Y muchas de las frases, por ejemplo, y eso varía con el contexto, con la época, mi papá se refería a mi mamá como una mujer intensa y estaba hablando de una mujer muy apasionada. Mis hijos ahora me dicen: no seas intensa, mamá, y no se están refiriendo a apasionada. Han cambiado los términos, se van cambiando de acuerdo con el contexto. Y todo eso se sustenta en un subtexto, tiene una motivación en un subtexto por debajo del texto. Y esto, como decía, un elemento que viene del teatro. En varias de las películas, el actor se gana el Oscar por la manera como maneja los subtextos, esa mirada, esa reacción, esa microexpresión, ese momento del cuerpo que el actor ha construido maravillosamente, comprendiendo las motivaciones, las ambiciones, los temores, los deseos, las necesidades, las creencias de su personaje. Bien, cada uno de nosotros, como personaje privado, como personaje público, estamos llenos de motivaciones, de motivos subyacentes, que no necesariamente son inadecuados, porque entre otras, el público no es ni el psiquiatra ni el confesor. Cada uno de nosotros los llevan esas motivaciones, esos motivos subyacentes a
generar un para qué comunico, para qué actúo. Esas intenciones, eso que provoco con lo que digo y que los otros provocan con lo que dicen, provocan en mí con lo que dicen, no solo verbal, sino también y muy especialmente no verbalmente. El subtexto se expresa en algunas palabras, por ejemplo, a veces nos ocurren confesiones inesperadas. De pronto yo digo, y esto hoy es verdad, hoy el día está un poco gris, y yo de pronto estoy hablando con alguien y digo, el día hoy está gris, bueno, como últimamente la época, ¿no? Y se me salió eso. Y la persona puede deducir de eso, por ejemplo, wow, le ha dado muy duro este tiempo de pandemia o tiene alguna desilusión, en fin. Entonces a veces nos salen estas confesiones inesperadas que revelan los subtextos. Pero ante todo se revelan con señales no verbales, pequeños parpadeos, derrumbar el cuerpo, pequeñas torcidas de la boca, parpadeos, en fin, cantidad de elementos que hay que saberlos interpretar en su contexto. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo no verbal. Uno no puede decir, este gesto significa algo. No, un solo gesto no significa nada si no se pone en un contexto. En la maestría que hice de comportamiento no verbal y detección de la mentira, siempre para lograr detectar un discurso no creíble, porque lo usamos ante todo en la parte forense, y esa, no hablamos de mentira, hablamos de discursos no creíbles, poco creíbles, medianamente creíbles, creíbles, altamente creíbles, no nos atrevemos a decir es mentiroso o no, eso no, pero siempre es analizando mucho un personaje hasta comprenderlo. Si tenemos materiales, videos, es analizarlo muchísimo y cada gesto se interpreta dentro de un conjunto y dentro del contexto que está ocurriendo para poder interpretar las motivaciones, el subtexto, está ocultando algo, está temiendo algo, en fin. Entonces miren que no nos reducimos solo al texto y nos gusta mucho en Elocuente en ese ejemplo que están viendo del iceberg, donde la punta del iceberg es solo el texto, es decir, a veces nos quedamos solo con la punta del iceberg y entonces yo acostumbro a decir esto es como un vestido todo talla, que no le queda bien ni al maniquí. Pero si tenemos en cuenta ese clima que rodea al iceberg, que a veces mueve el iceberg, lo desplaza, que a veces se ve oscuro y entonces ya no es un iceberg bonito como el de la gráfica, sino que se puede convertir en algo que parece como de Transilvania, que ocasiona miedo. A veces la vida se nos pone en un contexto un tanto oscuro, un tanto difícil. Todos pasamos por esos momentos y el subtexto, todas esas motivaciones subyacentes. Si ustedes vieron la película Titanic, recuerdan esa escena en que el barco golpea el iceberg, la parte de abajo, antes de que se vea la parte superior caer dentro de la cubierta del barco, el casco del barco por debajo golpea ese iceberg y se abre el boquete y ahí empieza a entrar el agua, hay los primeros muertos y ahí empieza a hundirse. Eso es lo que nos pasa en las relaciones. Los subtextos pueden ayudar a que una relación se conserve o que una relación se le abra un boquete y empiece a naufragar hasta que la relación termina. Estoy hablando de relaciones laborales, estoy hablando de relaciones familiares, estoy hablando de relaciones de pareja, de relaciones familiares con los hijos. Hay escuchar más allá de las palabras, es comprender los subtextos. Y es en esos subtextos, en esas plataforma para la inteligencia emocional. Pero para no desviarnos del tema, sigamos con ese segundo elemento que conforma la comunicación oral y de acuerdo a nuestra clasificación de elocuente. El segundo elemento es los juegos de estatus y poder. Otro elemento que nos da el teatro, es otro aporte que nos da el teatro. Y me baso especialmente en lo expuesto por Kate Johnston hacia los años 70, 80, director inglés, uno de los creadores de la improvisación, de las formas de generar improvisaciones muy divertidas, y él jugaba mucho con los estatus. Él revela que nosotros todos hacemos juegos de poder que hacen transacciones todo el tiempo. Por ejemplo, usted es condecorado en su empresa y va muy contento y se siente grande y camina grande y erguido y de pronto se resbaló y se cae delante de todo el mundo y cuando se levanta está chiquitico. Un ejemplo
bastante extremo de cómo nos cambian los estatus, pero en las relaciones de pareja, en las relaciones con otro, en las relaciones laborales, entre grupos, en las relaciones incluso con los animales entre sí, nosotros con los animales y con el espacio, generamos juegos de estatus. ¿Les ha pasado que ustedes a veces llegan a un sitio y se sienten como que el sitio los devora, llegan a una empresa grande, por ejemplo? A mí me pasó una vez que tuve por primera vez que atender al alcalde de mi ciudad, de Bogotá, donde vivo, y llegué al Palacio Líbano y entré a una sala donde habían estado próceres de nuestra nación, y una sala enorme. Nunca en mi vida me había sentido tan chiquita, de pronto sentí como que me iba volviendo un microbio, y aquella sala tan enorme, tan llena de historia que uno hablaba y como que hacía eco, empezó a sentir que me devoraba y tuve que respirar, tranquilizarme y decir, bien, no puedo dejarme jugar estatus del espacio porque cuando entre el señor alcalde voy a estar aplastada. Y realmente tuve que posicionarme y empezar a hacer algo que hacemos mucho los actores, decir, este espacio es mío, este espacio es mío, este espacio es mío, para ir nivelando el estatus. Y por ejemplo, ustedes ven en series de televisión como El Encantador de Perros, creo que es así como se llama, como Mi Gato Endemoniado y otra serie de programas que lo que muestran es que el animal tiene más estatus que el dueño y entonces tiene que llegar esta persona especializada para que el dueño marque ser el alfa de esa manada para el animal, porque él está teniendo más estatus que sus dueños. Y esto se da todo el tiempo. Entonces, Kate Johnston dice que esto es un balancín donde, miren, la vara, balancín o sub y baja, llamamos, por ejemplo, aquí en Colombia, en donde la vara del balancín es recta, lo que es flexible es las puntas. Y él dice que es en la misma proporción. Cuando tú subes, yo bajo, cuando yo bajo, tú subes. Y se da este equilibrio. Él dice siempre para toda persona que está alrededor nuestro, incluso muchas veces nuestra pareja, el subir yo lo hace sentir a él que él está descendiendo, que él está menguando. Kate Johnston aclara que solo los padres de familia cuando tienen gran amor hacia sus hijos no sienten que la subida de ellos los baja, sino o equilibra los estatus o se sienten muy bien por la subida de su hijo. En las demás relaciones él dice que es difícil que aunque la persona se sienta contenta por nosotros, algo en su interior, en su subtexto, lo hace sentir que ha bajado. Entonces, ese juego de estatus que se da nos lleva a tres tipos de estatus que ha marcado Kate Johnston y que insiste que nunca estamos neutros en ese juego de estatus. Y él habla, como ustedes ven ahí en esa fotografía, muy bien representada, tanto sentado como de pie, tanto femenino como masculino, juegos de estatus en que él menciona el jugador de estatus alto y dice que este jugador de estatus alto puede llegar a ser un jugador compulsivo de estatus alto, es decir, que obsesivamente le encanta mostrar poder. Dice que con todo su comunicación parece estar transmitiendo un subtexto. Él no habla de subtextos, pero lo menciono yo aquí, hago el ligue con el anterior elemento, parece estar diciendo, transmitiendo, no se me acerquen, muerdo. ¿Y cómo marca el juego de estatus? Ampliando mucho su poder, ampliando mucho su espacio, a través de gestos muy amplios, voz que se impone, muy marcada a veces por los labios y por ciertas intensidades que marcan los acentos de las frases, por gestos, así ya decía, gestos amplios, por palabras como tienes que, yo lo que quiero, a mí me parece, esto se debería hacer así, este tipo de palabras muy impositivas que desde el punto de vista de la asertividad es lo que llaman una persona agresiva. Entonces marca esa altivez, esa altanería, como ustedes ven, marcan todo ese espacio. Por otra parte, y en sentido totalmente opuesto, lo que la asertividad llama pasividad, la persona pasiva, que Johnston habla del jugador de estatus bajo. Y él dice que en contraposición al anterior, que parecía estar diciendo no se me acerquen, muerdo, este parece estar transmitiendo en su subtexto no me muerdan, no vale la pena. Y dice que esta persona, si el otro lucha porque le den espacio, este parece luchar porque le quiten el espacio, cada vez más chiquito, cada vez más pequeñito. Si se sienta en una silla, se sienta al borde, los gestos son pequeñitos, la voz es pequeñita, muchas veces la mirada es introvertida, o divagante, los labios se mueven poco. Es como que todo en él ocupara el mínimo espacio, las piernas y los pies muy juntos, los brazos, miren, en aprietos.
Entonces, yo a veces digo que cuando uno los ve de pie, si los mete en un tubo de ensayo caben, porque es la mínima expresión. Hay gente que juega así porque la vida le ha dado muy duro y siente que no tiene posibilidades de ganar. Y hay gente que usa este juego de estatus bajo para sacar ventaja. Como decía mi abuelita, de las aguas mansas líbrame, Señor. Hay gente que usa esto, ojo, se dan todos estos juegos de estatus. Kate Johnston insiste en que nunca estamos lejos de alguna de estas casillas, cómo jugamos cada uno de nosotros. Y el último que Kate Johnston habla y que ustedes ven ahí es el jugador, la jugadora que él denomina experto en estatus. Y nosotros en Elocuenten llamamos el negociador de estatus. Y ese negociador, ese experto en estatus, Kate Johnston dice que a diferencia de los anteriores, aquí no hay malo ni bueno y nosotros evitamos en Elocuenten en los juicios de valor. Nos guiamos por la ciencia y la ciencia trata, o más bien, la ciencia no cae en juicios de valor y nosotros tratamos de ceñirnos a la ciencia. Entonces, Kate Johnston dice que en el primero, en prácticamente casi todas las situaciones, esa persona ocupa demasiado espacio. En la segunda, esa persona ocupa muy poco espacio independiente de la situación, tiende a jugar a perder. Pero el experto sube lo que tiene que bajar, baja lo que tiene, perdón, sube lo que tiene que subir, baja lo que tiene que bajar, y es lo que él llama, crea un juego de balancín, un juego de sub y baja, que cuando es equilibrado genera muy buen juego de estatus y muy buenas interacciones. Y esto es lo que tienen los buenos negociadores. Miren, antes de empezar a hablar, cuando entramos por una puerta con nuestra actitud corporal, solo con eso ya estamos empezando a marcar cuál es el estatus que vamos a jugar. Así que pensemos de qué manera estamos realizando este juego. Y la última pata de ese trípode en el que hemos clasificado en Elocuente en la comunicación oral, esa última pata es el desempeño comunicativo, o dicho de otra manera, la puesta en escena. Y dirán, pero yo no estoy actuando. Sí, de alguna manera tenemos algo parecido a una actuación social. Parafraseando una frase de Erving Goffman, él dice más o menos que la vida no es exactamente un escenario teatral, pero tiene muchos elementos parecidos. Entonces, hacemos puestas en escenas, pensemos en un velorio, no conocemos a la persona que ha muerto, pero tratamos de ser adecuados con la persona que conocemos, a la que acompañamos en ese momento, y utilizamos un tono grave, unos gestos más pequeños. Lo vamos aprendiendo socialmente y hacemos nuestra puesta en escena. Y hacer una puesta en escena no significa ser falsos, sino significa ser pertinentes, convenientes y suficientes de acuerdo con la situación. ¿Cómo se hace esa puesta en escena? ¿Cómo se revela? ¿Cómo se pone en escena de estatus? ¿Cómo se pone en escena la interacción entre texto, contexto y subtexto? Gracias a 3 elementos. Y es ahí donde se enmarca la voz. Entonces, 3 elementos, 3 canales de la comunicación oral. El canal verbal, las palabras que digo, y juegan estatus y mandan subtextos. Él tiene que, o él, disculpe si no es mucha molestia y usted me concede 5 minuticos, o él, vamos a hablar brevemente para respetar la agenda suya y la mía, ¿les parece? Entonces, ¿le parece? Bien. Entonces, miren cómo las palabras marcan también esto. El segundo elemento es el cuerpo. Y cuando hablo del cuerpo, hablo de nuestro desempeño en el espacio, hablo de la expresión corporal, también estoy mencionando la apariencia, el hábito no hacia el monje, pero lo destaca. Y por último, cómo manejo los diferentes elementos, los elementos de apoyo, materiales promocionales en el caso de la labor comercial, las diapositivas, backing que se usan, por ejemplo, en campañas. Toda esta parte visual es a lo que nos referimos como el canal visual. Entonces está el canal verbal, las palabras, el canal visual, el cuerpo y todo lo que alrededor del cuerpo lo acompaña. Y por último, el canal vocal. Digo por último no porque sea el menos importante, pero de alguna manera en teatro sí se habla del resultado último, porque la voz es sustentada por unas palabras que hacen que la voz sea menos o más vivaz. Si nuestras palabras son muy comunes, la voz tiende a caer en un aspecto común, pero también porque la voz se sustenta en el cuerpo. De hecho, Eugenio Barba dice, la voz es cuerpo invisible que obra en el espacio. No te toco con mi cuerpo y más ahora en la pandemia, pero te puedo tocar con mi voz y te puedo tocar a través de estos aparatos. Entonces, la voz se prolonga y él insiste, no hay dualidad cuerpo-voz.
Solo puede haber una voz grande en un cuerpo expandido. Él lo llama un cuerpo dilatado. Entonces, esta forma como sonamos, como hablamos, es decir, la pronunciación de nuestras palabras es la voz. Y si comprendemos que una muy buena voz solo puede ser producto de conciliarnos y estar claros en el texto, contexto, subtexto que estamos manejando para aprovechar la voz y generar las intenciones que necesitamos generar. Segundo, que esa voz, al igual que el cuerpo, al igual que las palabras, pueden subir o bajar el estatus, cómo lo estoy empleando para ser pertinente, conveniente y suficiente en esa situación. Y por último, que esa voz ha de estar ligada con las palabras, con el cuerpo, para generar una comunicación integral, coherente y que no genere ambivalencias, sino que por el contrario llegue a ser efectiva, memorable y significativa. Y en este enmarque hemos hecho la composición de un puzzle, de un rompecabezas para ver cómo encaja la voz allí. Ese resultado último porque es al final la última expresión de la comunicación, pero si no hay voz, toda la comunicación, así se trate de hacer cosas con el cuerpo, así se trate de buscar la mejor palabra, si la voz no te responde, si quedas con voz, si la voz te tiembla o se te nasaliza, se te vuelve chillona, todo lo que tú habías preparado para tu comunicación puede quedar allí frustrado. Cierro con unas palabras que dice una mujer a la que admiro mucho, de la que aprendí muchísimo, que fue mi inspiración y como mi punto de partida en la medida en que me fui formando como consultor empresarial. La doctora Graciela Maglia, argentina, literata, una mujer de una inteligencia agudísima y de un conocimiento muy amplio. Ella acostumbra a decir, la comunicación le paga peaje a la voz para llegar al otro. Y ella decía que si no lograba atravesar ese peaje bien, si no lograba pagar ese peaje bien, la comunicación quedaba frustrada en la voz y no podía llegar al otro. Muchísimas gracias. Si este video te gusta y le das un valioso me gusta, a nosotros sí que nos gusta. Y mucho más si se lo remites a personas que tú consideres que les va a servir muchísimo. También suscríbete a nuestro canal, síguenos y te esperamos aquí en otra cita en el consultorio de la voz. Let's go.